Padre Todopoderoso, bendito Dios. Oramos por este sermón, Señor. Y lo que tú nos vas a hablar, lo que tú, Señor, nos vas a dirigir en tu Santo Espíritu, mi Dios Padre. Queremos en nuestras vidas tu Santo Espíritu, tu palabra, que nos edifique, que nos construya, Señor, que nos restaure en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Hoy titulamos este sermón, la importancia de los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Es importante aprender cada día más que tenemos un Dios tan poderoso que quiere hacer una transformación en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que el fruto es importante del Espíritu Santo en el amor y la bondad, la paciencia, nos guíe a una plena armonía con Dios. Aprendemos o vamos a aprender a cultivar y a vivir de acuerdo con los principios divinos, con lo que no entendemos, con lo que no existe, porque va a existir. Los frutos del Espíritu es el fundamento para vivir en amor y en rectitud. Y lo vamos a fundamentar en Gálatas 5, 22 y 23. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad y fe. Estos 9 puntos importantes en la vida. Dice el versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El hombre natural nunca lo va a entender. La ley del hombre nunca lo va a entender. Pero nosotros, como hombres y mujeres espirituales, que Dios nos instruye en la palabra de Dios, sí entendemos el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo produce en nosotros al 100% amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, humildad y dominio propio. Porque Dios, el Espíritu Santo, le gusta que nosotros tengamos dominio propio, que tengamos el amor hermoso en cada uno de nosotros, el gozo, que sientamos esa alegría, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa amabilidad y esa bondad, y la fidelidad en la humildad y el dominio propio de cada uno de nosotros. Porque el fruto del Espíritu Santo se goza en nosotros cuando nosotros tocamos estos puntos importantes. Porque el amor, muchas de las veces nosotros en el amor sentimos amar a alguien, pero el amor verdadero de Dios es sufrido, es sacrificial. Tenemos que sacrificar tiempo, tenemos que sacrificar nuestra propia vida para que otros tengan armonía. La alegría y el gozo siempre va a producir dentro del corazón. Estos son frutos y son manifestaciones de Dios, el carácter de Dios en nuestras vidas. Porque es lo que quiere Dios, que nosotros lo conozcamos, que lo entiendamos, que lo comprendamos. Porque cuando nosotros comprendemos este amor que tiene Dios con nosotros, nosotros vamos a ser bendecidos. El amor es uno de los frutos más importantes, porque Dios es amor con nosotros y con todo
vosotros. Nos llama a amar a nuestro Dios. Nos llama a amar en nuestros corazones y en nuestra mente, en nuestra alma y con toda su fuerza, porque Él es la fuerza de nuestra vida. Él es la fuerza que nos impulsa a hacer algo y nos llama a amar a nuestros prójimos, porque nosotros tenemos que siempre relacionarnos con nuestro prójimo, porque necesitamos. Dice la palabra de Dios que hasta de nuestros enemigos vamos algún día a necesitar, como nosotros mismos, porque nosotros mismos necesitamos a nuestros semejantes, necesitamos a nuestros prójimos. Por eso el amor de Dios no tiene excepción de persona, porque Dios usa al que quiere y deja al que quiere. El amor de Dios nos enseña, no es egoísta ni incondicional, sino que busca el bienestar de los demás. Dios siempre va a buscar el bienestar de todos y está dispuesto a sacrificar por nuestros semejantes el amor suyo, porque Él es el que nos provee, Él es el que nos subsana, Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador, Él es nuestro transformador, porque es un Dios que le gustan los cambios en una persona, en un ser espiritual, porque va a hacer cosas nuevas. El gozo y la paz son frutos que surgen cuando confirmamos, cuando nos confiamos, cuando le damos la fe, la confianza a Dios y nos sometemos a su voluntad. Cuando creemos en el Espíritu Santo, nos lleva de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo que nosotros no entendíamos, pero vamos a entender. Y nos va a llenar con esa armonía de inteligencia, porque se va a glorificar en nuestras vidas y todo nos va a salir bien. Lleno de un gozo profundo, se manifiesta en nuestros corazones. Cuando algo nos sale bien, nos sentimos alegres, contentos. Y el mismo Dios dice que se alegra cuando un hijo es obediente, cuando un hijo prospera, cuando un hijo es exitoso. Le da más, porque sabe que va a producir más y va a ser más fiel. La paciencia es otro de los frutos del Espíritu Santo, que nos enseña en el momento de la prueba. Es para el tiempo de Dios. Solo confiar en Él y perseverar en todo tiempo. Así pase lo que pase. Pero Dios está en el asunto, está con nosotros. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Entre más tribulación, hay más bendición que va a llegar a nuestras vidas. La amabilidad y la bondad son manifestaciones prácticas del amor, mostrando compasión, misericordia hacia los demás. Porque eso es lo que debemos de aprender, a convivir con nuestros hermanos, a convivir con nuestros semejantes, a convivir con las personas que están alrededor de nosotros. La fidelidad que demostramos a cada uno va a reflejar la confianza que usted tiene con un Dios todopoderoso en su palabra y en sus promesas. Eso es lo que lo va a hacer seguro a uno. Eso es lo que lo va a mantener fiel hacia Dios. Siempre Dios va a motivar y a ser íntegro en nuestras acciones y compromisos con Él. Él nunca nos va a defraudar, nunca va a cambiar su promesa, nunca va a cambiar su palabra. Siempre va a ser un Dios que va a motivarnos a ser íntegros en nuestras acciones y en los compromisos que tengamos con Él, porque Él pacta con nosotros. Por eso la humildad nos va a ayudar a reconocer
nuestra dependencia de Dios a servir a nuestros semejantes. Por eso que cuando una persona se pone humilde ante la presencia de Dios, lo va a prosperar más, porque él va a ser el servidor, pero va a ser bendecido, prosperado. Lo que Dios quiere que dependamos de Él, a seguir con Él, con humildad y con respeto, porque le gusta que sea un humilde pero respetuoso. El dominio propio que Dios nos ha dado a cada uno es una guía para controlar nuestras acciones y deseos. Apréndanse esto. El dominio propio que Dios nos ha dado es ¿para qué? Para que nos guíe, para controlar nuestras acciones y nuestros deseos, para que no hagamos más el pecado y nos apartemos de la tentación y de la maldad. Porque a Dios le gusta que nosotros seamos obedientes, porque quiere bendecir su vida. Para vivir sabiamente con los principios bíblicos que Dios nos enseña, es cultivar el fruto del Espíritu Santo, que reflejamos en el carácter de Dios en nuestra vida, y podemos ser instrumentos de servicio a Dios con los demás en amor y en rectitud. La Biblia es el fundamento en nuestra vida para una transformación fundamental de nuestro cultivo, porque Dios quiere cultivarnos, quiere mover esa tierra para que sea fértil en el fruto del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas, porque el amor de Dios es sacrificial y ágape, que trascendiendo por nuestras propias necesidades y preferencias que Él tiene con nosotros, porque Él es el único Dios que tiene preferencia primeramente con nosotros y después con la naturaleza. Pero el Dios está atento más hacia nosotros. ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer? El amor de Dios proviene de Él mismo y nos capacita para amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor de Dios nos impulsa a perdonar a aquellos que nos ofendieron, mostrándonos compasión hacia quienes están en necesidad. Nos motiva a servir y desinteresadamente, y valorar a los demás. La paz de Dios es una tranquilidad interior que nos guarda en medio de las dificultades y nos libera de la ansiedad. Nos libera Dios cuando tenemos paz en nuestro ser espiritual. Hay tranquilidad, hay un medio de soporte ante las dificultades, y dice que nos libera de la ansiedad, porque nuestro ser espiritual está tranquilo, nuestros pensamientos están tranquilos, porque nosotros esperamos la bendición de Dios. La paciencia nos permite tolerar las imperfecciones. La tolerancia nos permite perfeccionar y falta de los demás. Podemos entenderlos, podemos comprenderlos que no hicieron bien las cosas.
La benignidad nos impulsará a mostrar actos de bondad, misericordia, bondad, y nos lleva a hacer el bien sin esperar a nada a cambio de algo. Nosotros siempre debemos de dar y esperar que nunca nos den a cambio de nada, porque Dios lo va a bendecir doblemente, mostrándose el carácter de Jesucristo, mostrándose ese testimonio ante el mundo. Dios va a transformarnos. Por eso el amor divino nos capacita para amar a Dios. Ese amor sacrificial que tiene Dios quiere que nosotros también lo hagamos para los demás. Por eso miren lo que nos dice Marcos 12, 30 y 31. Nos dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principio del mandamiento, porque vamos a amar lo que Dios nos bendice. Segundo, dice versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay otro mandamiento mayor que esto. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios que nos ama y que nosotros lo amamos, es lógico que necesitamos de los demás para prosperar. Necesitamos su fuerza, necesitamos su habilidad de los demás para que nosotros prosperemos. Por eso dice: el que ama a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón, ¿qué dice? Porque es el principio que Dios nos implanta a cada uno de nosotros para que prosperemos. ¿Por qué nos habla del gozo? El gozo es una alegría profunda, y durante mucho tiempo Dios ha transmitido una esperanza de aliento para todos los que nos rodean, porque nadie puede estar solo. Y el Dios de amor, su presencia y su gracia son fuentes inagotables de gozo. Cuando nosotros pensamos que se agota su presencia, que se agota su gracia, sentimos que su fuente es inagotable, Dios mismo nos restaura nuevamente y renueva nuestras fuerzas. Por eso nos dice, miren lo que nos dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez dijo: regocijaos. Porque el que se regocija en la palabra de Dios aviva su entendimiento, restaura sus pensamientos de bien, y todo le sale bien. Y la paz que solo Dios nos da, y Jesús mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo los da, es vivir en armonía con los demás, no hacer contiendas, no hacer divisiones, siempre buscar el bienestar espiritual y emocional de quienes nos rodean. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es con la palabra de Dios. El que lee la palabra de Dios, el que le dedica tiempo a Dios, va a tener estos principios de paz en su corazón, porque Él es el que va a fluir.
y vivir en armonía con los demás. Usted va a entender que no tiene la misma capacidad que usted entiende y comprende. No tiene la misma habilidad que Dios lo ha diseñado para que usted entienda el bienestar espiritual, porque no va a poder entender las personas que nos están rodeando. Nosotros nos pone como cabezas, nos pone como bienestar espiritual en nuestro ser emocional, para que nosotros podamos convivir con los demás, para que nosotros armonicemos. Por eso la paz de Cristo debe de reinar en nuestros corazones. La paz de Cristo es importante porque Él lo dijo claramente: mi paz os doy, no como lo da el mundo. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda ¿qué? Nuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mismo Espíritu va a usar el entendimiento para que usted discierna, comprenda las situaciones en cuanto está conviviendo con los demás. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guardar el corazón y vuestros pensamientos en Jesucristo, porque el corazón lo va a usar cuando el Espíritu Santo lo guíe para el bienestar de los demás, y los pensamientos cuando usted va a hablar cosas buenas a nuestros semejantes. La paciencia nos enseña a esperar con tranquilidad, la tolerancia mostrando misericordia y compasión. Implica confiar en el tiempo de Dios, en su voluntad con nosotros. Dios nos enseña que nosotros debemos de ser pacientes, esperar con tranquilidad, con tolerancia, mostrando misericordia y comprensión hacia los demás, porque a los demás le va a implementar seguridad, le va a implementar una fuerza de ánimo, porque Dios es el que usted le va a transmitir la inteligencia para poder hacer o convivir con los demás. Implica, ¿qué dice? Implica confiar en el tiempo de Dios y en su voluntad con nosotros. Santiago 5, 7 y 8 nos dice así la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí hay un gran secreto que Dios nos da. Cuando un labrador siembra, tiene que esperar meses para que germine, para que crezca, para que se fortalezca la planta, y a su tiempo dará fruto. Y hay que esperar el tiempo. Así nosotros en la palabra de Dios. Hoy lee un versículo, deje que ese versículo penetre en su corazón y nazca espiritualmente algo nuevo dentro de usted, y esperar el momento en que lo va a usar, en que lo va a implementar. Porque aquí claramente nos dice en Santiago 7 y 8, dice: mirad cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra. ¿Qué hace el labrador? Va a esperar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es importante. En otros estudios bíblicos dice que la lluvia que cae del cielo es el que germina, es el
el que hace germinar la planta, la semilla, porque cuando no cae lluvia no germina la semilla en la tierra. Es importante que llueva, es importante que caiga esa lluvia para que nazca el fruto. Por eso habla de la lluvia temprana y tardía. Muchas de las veces los labradores están preocupados porque no llueve, están preocupados porque no ha venido la lluvia. Así nosotros debemos aprender que la palabra de Dios, cuando nosotros lo estudiamos, tiene que llevar su tiempo para germinar en cada uno de nosotros. Versículo 8. Tener también por vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Cada uno de nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y ha venido a nuestras vidas. Tenemos una vida espiritual. Tenemos una vida que caminar con el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de aprender a caminar por fe. Sabemos que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro corazón late las 24 horas con nosotros a Jesucristo, porque lo hemos recibido. Y Él es el único que va a perfeccionar nuestro caminar, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y nadie va a llegar al Padre si nosotros no nos afirmamos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesucristo, los ejemplos. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a aprender cosas nuevas. Dignidad es actuar con habilidad y generosidad hacia los demás, mostrándonos compasivos y empáticos, con amabilidad, y a ser sensibles a sus necesidades de los demás. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dignidad y nos enseña a actuar con amabilidad, con generosidad hacia los demás, mostrándonos compasión y empatía, con amabilidad y ser sensible a las necesidades de los demás. Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios: antes de ser benignos unos a otros, misericordiosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos ha tenido misericordia, ha tenido ese amor sacrificial para cada uno de nosotros y nos ha puesto en caminos de bendición, nos ha puesto en caminos de bienestar, en donde vienen las bendiciones hacia nosotros por su gran misericordia. ¿Por qué? Porque nos perdonó y somos los hijos bendecidos por Dios, porque Él nos ama. Él tiene un amor incondicional para cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice cuando es bondad. Dice que ser generoso con los demás, hacer el bien sin esperar a nada a cambio. Es mejor dar que recibir. Miren Romanos lo que nos dice, Romanos 12:21. No seas vencido por lo malo, sino vence el bien, el mal. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios correctamente, nosotros vamos a bendecir, vamos a derrotar la maldad en cada uno de nosotros y también
rompemos la maldad de nuestros semejantes, porque ya no pueden hacer nada contra nosotros. La fe es un fruto vital que nos lleva a confiar plenamente en Dios y a creer en su amor. Porque Él es el cuidado, su propósito en sus promesas, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas y tiene el control de todas las cosas. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque nadie puede ver la fe. La fe renace en nosotros. La fe nos anima. La fe nos da esperanza. La fe nos da la visión. La fe nos impulsa a crear algo nuevo que Dios lo ha implementado en cada alma, en cada mente, en cada corazón. Porque Dios se glorifica así. Mansedumbre, ser humilde, paciente, en todo momento, reconociendo que somos dependientes de la gracia y del amor de Dios, evitando la arrogancia y la soberbia y la agresividad. La mansedumbre, al ser humilde, nos va a transformar y a entender que reconozcamos que la gracia de Dios, que la dependencia de Dios, nosotros lo necesitamos todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para evitar la arrogancia de cada uno de nosotros, la soberbia, la agresividad, la ira, el orgullo. Nos enseña a ser humildes, a desarrollar y a construir relaciones saludables, al respeto mutuo con los demás. Por eso Colosenses 3:12 al 17 nos dice: vestíos pues, ¿qué dice? Escogidos de Dios, santos, amables. O sea, Dios es tan hermoso que nos quiere enseñar los propósitos de Él, para que nosotros seamos hijos benditos del Señor. 3:12 al 17. ¿Qué dice? Pues vestíos como escogidos de Dios santo, amados, de entrañables misericordias, de dignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros. ¿Y qué debemos de hacer? Perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera, de la manera de Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No guardar rencor. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor en el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, y las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué dice? Ser agradecido. Porque eso lo va a bendecir, lo va a prosperar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados, exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo lo debemos de hacer?
con temor de la palabra de Dios. Porque vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos. Es mejor obedecer. Templanza. Es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña estas nueve pasos, 9 características, 9 puntos importantes. La templanza, tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, siendo moradores equilibrados de nuestras acciones y nuestras emociones y de nuestros deseos. A ejercer autocontrol y dominio propio, evitando exceso de comportamiento perjudicial y mostrar moderación a nuestras palabras, acciones con los demás. Pero ¿cómo vamos a transformar esto? Es leyendo la palabra de Dios, memorizando los versículos. Memorizando los versículos, vamos a crear en nosotros templanza. Me diga lo que me digas, no me duele. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y tenemos dominio propio, nos enseña a tener dominio. Nos digan lo que nos digan, no pasa nada. En todas las áreas de nuestra vida, porque siendo moradores de equilibrio en nuestras acciones y emociones, como que nos centra, y usted lo único que hace es oír y formar una templanza sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos de hacer ejercicio espiritual en esta templanza? Porque los dichos de nuestra boca nos pueden amarrar a cosas malas. Porque claramente en la palabra de Dios dice que está en nuestra boca la vida y la muerte. Y cuando nosotros aprendemos las promesas de Dios, la palabra de Dios, ejercemos autocontrol y dominio propio, evitando exceso y comportamientos perjudiciales. Sabemos comportar y mostrando moderación en nuestras palabras y acciones con los demás. No causamos conflictos, no causamos divisiones, no causamos problemas. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo, se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, Dios nos va a coronar y nos corona con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de inteligencia, de discernimiento y entendimiento espiritual. El fruto del Espíritu es nuestra relación con los demás. Es esencia para reflejar el carácter de Cristo y llevar una vida de testimonio a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mostrándonos en el amor en todo tiempo. Es un llamado de vivir a una vida y guiada por el amor y la rectitud. Es un fruto del Espíritu Santo que nos demuestra cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. Un llamado espiritual es vivir una vida guiada por el amor y la rectitud del Espíritu Santo. Y estos frutos del Espíritu Santo nos demuestran que debe ser nuestra conducta como cristianos, reflejando la presencia de Dios en nosotros.
Y los frutos del Espíritu Santo no los producimos nosotros mismos, sino que son el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque Él es el que va a obrar. Él es el que va a cultivar el amor y la alegría, la paz, la paciencia y la amabilidad y la bondad, la fidelidad y la humildad y el dominio propio, que nos convertimos en testigos de la obra de transformadora de Dios en nosotros. Nosotros podemos ser el canal de bendición por medio del Espíritu Santo hacia los demás. En medio de un mundo sediento de esperanza. Porque allá afuera es un mundo sediento de esperanza. Y amor por el poder del Espíritu Santo habite siempre en su gracia en nosotros, para producir abundancia de fruto. Jesucristo habla de compromisos que tenemos que llevar el fruto. Ir y predicar el Evangelio. Hace la declaración que nos desafía a una vida fructífera. Por eso nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. ¿Qué dice? Y seáis así mis discípulos. El fruto del Espíritu refleja la obra de Cristo en el cristiano y una vida agradada a Dios. Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en toda, llenando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El amor es el fruto principal que debemos cultivar en nuestras vidas para reflejar a Jesucristo hacia los demás, hacia nuestros hijos, hacia nuestra sociedad, hacia nuestros demás hermanos que todavía no conocen a Cristo. Pidamos al Dios Todopoderoso que nos llene, que nos anime, que nos dé esa fuerza espiritual para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos haces entender que los elementos, los puntos, las características que nos habla el fruto del Espíritu Santo, nos hace unos hijos que debemos ser hacedores de la palabra tuya. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta bendita palabra.